En Umbral Ancestral no repetimos la historia oficial. La cuestionamos. Con pruebas, con datos y con las preguntas que los libros de texto prefieren no hacer. Si también crees que la historia que nos enseñaron en la escuela está incompleta, este canal es para vos. Suscríbete y activa la campana, cada semana un misterio nuevo. En el corazón del desierto de Arabia, rodeada por cañones de piedra rojiza que llegan a los 80 metros de altura, existe una ciudad que no debería estar donde está. No hay río. No hay lago. No hay fuente de agua visible. El suelo es roca volcánica. Las temperaturas alcanzan los 45 grados en verano y bajan bajo cero en invierno. Y sin embargo, en ese lugar absolutamente inhóspito, alguien construyó una ciudad de 30.000 habitantes con templos, teatros, canales de agua y monumentos de hasta 40 metros de altura tallados directamente en la roca. La llamamos Petra, del griego, piedra. Los que la construyeron la llamaban Raku. Y los que la construyeron eran los nabateos, un pueblo que la historia oficial describe como nómadas árabes, que sin antecedentes conocidos, aparecieron en el siglo IV a.C. dominando el comercio de incienso, mirra y especias entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. De la nada. Sin periodo de transición conocido. Sin cultura anterior que explique su nivel de sofisticación. Simplemente aparecieron. Ya sabiendo todo lo que sabían. Para entender el misterio de Petra hay que entender cómo fue construida. Y cuando digo construida, uso el término equivocado. Petra no fue construida. Fue tallada. Los nabateos tomaron montañas enteras de arenisca y las vaciaron desde arriba hacia abajo, empezando desde la cima y trabajando hacia la base. Sin andamios. En un desierto donde no había madera para construirlos. La fachada más famosa, el Tesoro, o Alcázne, tiene 43 metros de altura y 28 metros de ancho. Está tallada con una precisión que los arquitectos modernos calificaron de extraordinaria incluso con las herramientas actuales. Las columnas son perfectamente simétricas. Los frisos son perfectamente horizontales. Los capiteles son perfectamente idénticos. ¿Cómo midieron desde arriba hacia abajo sin perder la simetría? ¿Cómo calcularon las proporciones sin poder ver el resultado completo hasta el final? Pero hay algo aún más impresionante. El agua. En uno de los desiertos más áridos del planeta, los nabateos diseñaron un sistema hidráulico que abastecía de agua potable a 30.000 personas. Cisternas subterráneas que capturaban cada gota de lluvia. Canales tallados en la roca que desviaban las inundaciones repentinas. Tuberías de cerámica que transportaban agua desde manantiales a kilómetros de distancia. Un sistema que funcionó durante siglos. Y que los ingenieros modernos todavía estudian porque algunos de sus principios siguen siendo difíciles de replicar con tecnología actual. ¿Cómo sabían los nabateos, supuestamente nómadas sin tradición constructiva, cómo hacer todo esto? Si Petra ya te está generando más preguntas que respuestas, suscríbete ahora a Umbral Ancestral. Cuestionamos la historia oficial con pruebas y con las preguntas que los libros prefieren ignorar. Activa la campana porque lo que viene a continuación es la parte que los arqueólogos no saben cómo explicar. La historia oficial llama a las grandes fachadas de Petra tumbas reales. Pero hay un problema enorme con esa explicación. Están vacías. No hay sarcófagos. No hay momias. No hay ninguna de las cosas que se encuentran en cualquier tumba del mundo antiguo. Las cámaras interiores son salas rectangulares sin decoración, sin inscripciones, sin nada. ¿Por qué tallar una fachada de 43 metros de altura con columnas corintias, frisos decorados y estatuas de dioses para dejar el interior completamente vacío? Eso no tiene ningún sentido como tumba. Pero tiene mucho sentido como otra cosa. Los investigadores que han analizado la acústica de Petra encontraron algo extraordinario. Las cámaras interiores generan resonancias específicas, frecuencias de sonido que se amplifican de maneras que no pueden ser accidentales. El tesoro, el monasterio, las tumbas reales, todos tienen cámaras interiores con propiedades acústicas que solo pueden explicarse si fueron diseñadas deliberadamente para ese efecto. ¿Para qué sirve una sala con acústica perfecta en medio del desierto? Para ceremonias. Para rituales. Para música.
para estados alterados de conciencia inducidos por el sonido. Y hay algo más. La orientación. El tesoro está orientado exactamente hacia el este, el punto exacto donde sale el sol en los equinoccios de primavera y otoño. El monasterio está orientado de manera que la luz del sol del solsticio de invierno ilumina directamente su cámara interior en un momento específico del día. Estas orientaciones no son casuales. Petra no es una necrópolis. Es un observatorio. Un calendario en piedra. Un mapa estelar tallado en una montaña. Pero las anomalías de Petra no terminan en las fachadas. Los nabateos tenían conocimientos que no deberían tener. Su sistema de escritura, el nabateo, es el antecedente directo del alfabeto árabe moderno. El mismo alfabeto que usa el 25% de la humanidad hoy. Un pueblo que la historia describe como nómadas semi-analfabetos inventó el sistema de escritura que 1500 años después se convertiría en uno de los más usados del mundo. Sus monedas muestran una sofisticación artística comparable a las mejores acuñaciones del mundo helenístico. Su cerámica, la llamada cerámica nabatea pintada, es tan fina y tan delicadamente decorada que los arqueólogos la describen como técnicamente superior a cualquier cerámica producida en esa región en esa época. ¿Cómo aprendieron todo esto? ¿Dónde lo aprendieron? No hay registro de un periodo de aprendizaje. No hay cerámicas más toscas anteriores que evolucionan hacia la calidad nabatea. No hay escrituras más primitivas que se refinan gradualmente. Todo parece ya formado. Ya en su punto más alto. Y hay algo más que los historiadores mencionan en voz baja. Los nabateos tenían un conocimiento extraordinario de las estrellas. Sus caravanas navegaban el desierto de noche usando las estrellas con una precisión que los exploradores europeos del siglo XIX no podían igualar. Sus calendarios eran más precisos que los romanos. Sus mapas del cielo, los pocos que sobrevivieron, muestran constelaciones y posiciones estelares que no debería ser posible calcular sin instrumentos avanzados. ¿De dónde venía ese conocimiento? Los propios nabateos tenían una respuesta. Pero esa respuesta fue eliminada cuando Roma los conquistó en el año 106 después de Cristo. Y con ella, el secreto de Petra. Un pueblo sin antecedentes conocidos. Conocimiento astronómico imposible. Fachadas vacías con acústica perfecta y orientación estelar. Si este video te está haciendo repensar lo que sabías sobre el mundo antiguo, suscríbete a Umbral Ancestral. Y sigue mirando porque lo que viene es el éxodo que nadie puede explicar. En el año 106 después de Cristo el emperador romano Trajano anexó el reino nabateo sin resistencia. Sin guerra. Sin batalla decisiva. Los nabateos simplemente aceptaron ser romanos. Durante los siguientes 200 años Petra siguió siendo una ciudad próspera bajo administración romana. Tenía 30.000 habitantes. Seguía siendo un nodo comercial importante. Tenía agua, comida y comercio. Y entonces, en el siglo IV después de Cristo, la ciudad empezó a vaciarse. La historia oficial dice que un terremoto en el año 363 dañó severamente la infraestructura hidráulica. Que las rutas comerciales cambiaron cuando el comercio marítimo reemplazó las caravanas terrestres. Que simplemente dejó de ser ventajoso vivir ahí. Pero hay algo que esa explicación no puede justificar. El abandono fue total. No gradual. No parcial. En un periodo relativamente corto, una ciudad de 30.000 personas que había existido durante 600 años quedó completamente desierta. Y los arqueólogos que excavaron Petra encontraron algo perturbador. Las casas fueron vaciadas de forma ordenada. No hay señales del caos que acompaña a un desastre natural. No hay cuerpos. No hay objetos abandonados en el apuro. La gente se fue llevando todo. Planificadamente. Voluntariamente. ¿A dónde fueron 30.000 personas? ¿Por qué se fueron todos juntos? ¿Y qué sabían que nosotros no sabemos? Después del abandono, Petra desapareció de la historia durante casi 500 años. No hay menciones en crónicas medievales. No hay mapas que la muestren. Como si el mundo hubiera decidido olvidarla.
Los beduinos de la región sabían de su existencia, la habitaban esporádicamente, la usaban como refugio y como lugar sagrado. Pero guardaban el secreto. No hablaban de ella con los forasteros. En 1812, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se disfrazó de comerciante árabe y convenció a un guía beduino de llevarlo a una tumba sagrada en el desierto. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Las fachadas seguían en pie. La piedra rojiza seguía brillando bajo el sol del desierto. El tesoro seguía siendo la misma maravilla que los nabateos habían tallado 2000 años antes. Burckhardt corrió hacia su campamento y escribió en su diario: es más grande que todo lo que Europa podría imaginar. Pero hay algo en ese redescubrimiento que pocos mencionan. Los beduinos que guardaban el secreto de Petra tenían tradiciones orales sobre la ciudad. Decían que Petra había sido construida por los espíritus del desierto en la tradición árabe. Seres de otro mundo con poderes imposibles para los humanos. ¿Era solo mitología? ¿O era la memoria colectiva de un pueblo que vio a los nabateos hacer algo que no podían explicar de otra manera? Petra sigue siendo hoy uno de los lugares más visitados del mundo. Millones de turistas caminan cada año por el Siq, el cañón de 1,2 kilómetros que lleva a la ciudad, y salen al otro lado y ven el tesoro y se quedan sin palabras. Igual que Burckhardt en 1812. Igual que los viajeros romanos en el siglo I. Igual que los comerciantes árabes que llegaban cargados de incienso y encontraban una ciudad que no debería existir donde existía. Los misterios de Petra siguen sin respuesta oficial satisfactoria. ¿Cómo tallaron fachadas de 43 metros con precisión milimétrica de arriba hacia abajo sin andamios? ¿Cómo calcularon las orientaciones astronómicas sin instrumentos conocidos? ¿Por qué las cámaras interiores tienen acústica perfecta si solo eran tumbas vacías? ¿A dónde fueron 30.000 personas de forma tan organizada y voluntaria? ¿Y de dónde venía ese conocimiento que apareció sin precedentes y desapareció sin dejar rastro? Hay una frase que los nabateos dejaron grabada en algunas de sus inscripciones. El que sabe, sabe. El que no sabe, que pregunte. Después de 2000 años seguimos preguntando. Y Petra, en su silencio de piedra rojiza, sigue sin responder. Hay civilizaciones que dejan pirámides. Otras dejan manuscritos. Otras dejan leyendas. Los nabateos dejaron preguntas talladas en piedra. Preguntas que 2000 años después siguen sin respuesta. Y eso, quizás, es la forma más poderosa de perdurar. No con respuestas, sino con el silencio que obliga a seguir buscando. Petra no desapareció. Nos está esperando. Y la pregunta más importante no es qué esconde. Es si estamos listos para entender la respuesta cuando la encontremos. Suscríbete, activa la campana y nos vemos la semana que viene con otro misterio. Donde el pasado todavía habla.